¿Imagen se ve bien? También, se ve todo bien. Muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Paula Villarzo, soy ginecóloga, trabajo en el Hospital de Quillota, ¿ya? La doctora Mercado me pidió que les hiciera la clase de sangrado uterino normal. Les mandé unos papers, no sé si los pudieron leer. Sí, los revisamos, doctora. Ya. En caso de que no los hayan revisado, sería importante que posterior a la clase los leyeran porque es bastante complementario lo que vamos a hablar ahora. Hay cosas que salen en los papers y que no los voy a mencionar en la clase, ¿ya? Porque es bastante extenso el tema. Muy bien. Entonces, el sangrado uterino normal, ya la definición, corresponde a todo sangrado genital que esté fuera de las definiciones de un sangrado de un ciclo menstrual normal, ¿ya? También, ¿a qué se refiere esto? A todo sangrado menstrual fuera de los parámetros normales, ¿ya? Que estos serían el volumen, la duración, regularidad, frecuencia. Todo eso es considerado como un sangrado uterino normal, ¿ya? Entonces, para poder clasificar a nuestra paciente, que tenga un sangrado uterino normal, tenemos que conocer cuáles son los límites o las definiciones de normalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué se considera como un ciclo menstrual normal? ¿Ya? Hay varios parámetros que tenemos que evaluar dentro de la anamnesis que lo vamos a ver más adelante, pero como definición, un ciclo menstrual normal debiese evaluarse la frecuencia, la regularidad de las menstruaciones, la duración del flujo, la cantidad del flujo. Y para esto hay varios parámetros, ¿ya? Por ejemplo, la frecuencia, bueno, puede estar ausente, es decir, que la paciente no presente menstruaciones, ¿ya? Puede que el sangrado sea infrecuente, ¿ya? Esto se refiere a que tenga reglas después de 38 días, ¿ya? Los ciclos. Lo normal es entre 24 y 38, y frecuente cuando son ciclos menores a 24 días, ¿ya? Hay que hacer una salvedad en cuanto a la frecuencia en pacientes del grupo adolescente, ¿ya? Los adolescentes en general son un grupo aparte del resto de las pacientes, digamos, en edad reproductiva, ya que por todo el tema de la activación del eje hipotálamo hipoficiario, a veces los ciclos pueden ser un poco más prolongados, ¿ya? Entonces, en este grupo, especialmente vamos a considerar normal ciclos entre 21 y 45 días, ¿ya? En cuanto a la regularidad de las menstruaciones, ¿ya? Lo regular sería que las variaciones fueran menor a 7 días, de 7 a 9 días, ¿ya? También esto tiene que ver un poco con el grupo etario. Los adolescentes generalmente tienen, la regularidad es mayor a 9 días, ¿ya? Irregular cuando la variación entre el ciclo más corto y más largo es mayor a 7 a 9 días, ¿ya? La duración del flujo de los días, lo normal es que sea menor a 8 días, ¿ya? Mayor a 8 días ya se considera que es una menstruación prolongada. Y el volumen de la menstruación, en general, esto es un poco difícil cuantificar en la clínica. Antiguamente, o alguna vez está descrito usar estos como pictogramas, donde uno le pregunta al paciente cuántas toallas higiénicas se cambian al día, cuánto mancha la toalla higiénica, si es que usa Tampax lo mismo. Pero la verdad es que se considera que es un poco subjetiva la valoración. Los pacientes la mayoría de las veces, a veces consideran que su sangrado es abundante y es normal. Y es un poco difícil cuantificarlo, sobre todo en la clínica, ¿ya? De todas maneras, se considera que es abundante cuando es mayor a 80 ml durante todo el ciclo, normal entre 5 y 80 y, bueno, y suave o escaso, digamos, cuando es menor a 5 ml, ¿ya? Lo que debería usarse actualmente es que si el paciente refiere que su sangrado es abundante, de manera subjetiva, uno debiese considerarlo cuando interfiere como en las actividades de la vida diaria del paciente, o sea, le causa algún problema, ya más que la cuantificación propiamente tal del sangrado, o si es que tiene una anemia asociada, etc. Porque es un poco difícil cuantificar, ¿ya? Entonces, una vez entendiendo cuáles son los patrones o las características de la menstruación que están dentro de la normalidad, uno pudiese definir si una paciente tiene o no tiene un sangrado uterino normal, ¿ya? Anteriormente, no sé si ustedes se acuerdan, si alcanzaron a ver esto, bueno, todavía igual a veces usamos esta nomenclatura, pero en realidad cada vez está más en desuso, no está recomendado en la actualidad utilizarla, ya que puede
prestarse para confusiones, ya que no todos entienden lo mismo de los términos. Entonces, a veces uno puede leer en una historia clínica un término y el colega no se refiere a eso. Entonces, esto ya en realidad está en desuso desde el año 2011, que salió la terminología anterior que les mencioné, y que se ha ido actualizando a través de los años. Entonces, el término oligomenorrea, polimenorrea, que se refiere a reglas escasas o reglas en cuanto a frecuencia, digamos. La hipermenorrea, que es la reglas abundantes, ya no debiesen usarse. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a hacer una descripción de los ciclos de un paciente, debiese poner lo que les nombré previamente, ¿ya? La frecuencia de las reglas, si son irregulares o no, en cuanto a las otras definiciones, y dejar en desuso estos términos que pueden prestar a confusión, ¿ya? Entonces, en relación a la nomenclatura actual, ¿ya? Si nuestra paciente califica dentro de lo previamente que conversamos, ya que tiene alguna anormalidad dentro de las características que le nombré, podemos definir que un sangrado uterino normal puede ser crónico cuando este se presenta la mayor parte de los últimos 6 meses, ¿ya? Este puede ser anormal en volumen, en regularidad, en temporalidad, y tiene que estar presente los últimos 6 meses, ¿ya? Puede que sea una de las cosas o puede ser más de una, ¿ya? Y el sangrado uterino normal agudo se distingue como un episodio de sangrado abundante que, en opinión del médico, es de gravedad suficiente para requerir una intervención inmediata para prevenir una mayor pérdida de sangre. Ya, esto también se puede dar en el contexto de una paciente que tiene un sangrado uterino normal crónico y que presenta un episodio agudo y que pues, la puede hacer consultar en la urgencia, etc. ¿Ya? Y está también el sangrado intermenstrual, que se define, o anteriormente llamado spotting, que se define como el que ocurre entre menstruaciones claramente definidas como cíclicas y predecibles, ¿ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿No? Ya, muy bien. Ahora, en cuanto a la etiología, no sé si lo leyeron, pero es un acrónimo que se llama PALM-COIN, que también se definió por la FIGO en el año 2011 y que la verdad es que nos ayuda a ordenarnos un poco en cuanto a las etiologías del sangrado uterino normal, esto es en pacientes en edad reproductiva, ¿ya? Y dentro de bueno, soy para el grupo PALM, que son causas de sangrado uterino más bien estructural, de origen estructural, y las del grupo COIN, que son ya no estructural, por así decirlo, ¿ya? Dentro de las estructurales encontramos el pólipo, ya que son crecimientos nodulares del endometrio, ya que la mayoría de las veces son benignos y se presentan generalmente con sangrado uterino normal tipo intermenstrual. Ya es como su forma de presentación habitual. Está la adenomiosis, ya que es la presencia de tejido endometrial, tanto del estroma como glandular en el miometrio, y que la mayoría de las veces se presenta con dolor pélvico asociado a sangrado uterino normal. ¿Ya? Frecuentemente estas pacientes tienen menstruaciones abundantes, ¿ya? A los leiomiomas o miomas, ¿ya? Que son crecimientos nodulares de células musculares lisas del miometrio, y que la mayoría de las veces, o decirlo la mayoría de las veces, son benignas, ¿ya? Y está todo lo que tiene que ver con patología maligna o premaligna, ya que serían las hiperplasias endometriales y el cáncer de endometrio propiamente tal, ¿ya? Y ahí el patrón de sangrado en realidad es más bien poco predecible, es abundante, no tiene necesariamente que ver con las menstruaciones, ¿ya? A diferencia de la adenomiosis y el leiomioma, que generalmente el patrón de sangrado o en estas pacientes, o más bien dicho, cómo se presenta el sangrado uterino normal es con reglas abundantes y de larga duración. ¿Ya? En cambio, las pacientes que presentan patología maligna o premaligna son sangrados que son abundantes y que no son predecibles, o sea, no tienen necesariamente que ver con la menstruación, ¿ya? Al final de la clase, igual, no sé si la doctora Mercado se las va a enviar, pero igual les puse como un resumen de cómo se presentan estas patologías, ¿ya? Como para que ustedes se puedan orientar cuando tengan un paciente, como con el patrón de sangrado. Y en el grupo de patologías no estructurales están las coagulopatías, ¿ya? Que en este grupo solamente entran por ejemplo, los desórdenes, los trastornos de la agregación plaquetaria, la enfermedad de von Willebrand, o alguno asociado a disfunción hepática, etc. ¿Ya? En este grupo no vamos a incluir los trastornos de la coagulación usados al grupo de fármacos, ¿ya?
por ejemplo, una paciente que usa anticoagulante no está incluida dentro de este grupo, ¿ya? Solamente coagulopatías propiamente tal. Después están las disfunciones ovulatorias, que ahí más adelante les voy a mostrar algunas patologías que pudiesen causar esto. La parte de la endometrial se refiere a la presencia de endometritis crónica principalmente, y se han estado estudiando últimamente algunos trastornos asociados a la coagulación, que serían como ya a nivel endometrial, pero no hay nada de eso que se pueda estudiar, digamos, actualmente. Sí, ese es como un grupo que es bastante, yo diría que como, nunca me ha tocado ver algún sangrado uterino normal de ese grupo, pero lo más descrito es la endometritis crónica. Y en el grupo de las causas iatrogénicas, que es un grupo bastante importante porque se ve harto, está todo lo que tiene que ver con sangrados uterinos normales que puede ser secundario del uso de fármacos. Y aquí encontramos el tema del uso de anticonceptivos, ¿ya? Que pudiesen causar también sangrado uterino normal. Y todo el tema de las pacientes que usan medicamentos que interfieren con la coagulación, ¿ya? Ellas entrarían en este grupo. Y está este grupo que son causas que no están clasificadas en los grupos previos y que se han ido agregando con el tiempo. Podría darle un ejemplo de la malformación arteriovenosa, no sé si han escuchado hablar de eso. Eso se podría incluir dentro de ese grupo, ¿ya? Son causas que todavía no estaban como bien definidas. La idea de los que crearon este algoritmo de Palmcoin es ir después por cada grupo definiendo cómo se van a ir identificando. Ya hasta el momento solamente los leiomiomas se han dado como la pauta de cómo debiesen ser categorizados, ¿ya? Una vez que se hace el diagnóstico. Bueno, ustedes saben que para el diagnóstico del leiomioma, bueno, aparte de la clínica, obviamente, que uno puede, el paro en útero aumentado de tamaño, nodular, etcétera, el diagnóstico es principalmente ecográfico, ¿ya? Y también se pudiese ayudar mediante la estereoscopía u otros métodos de diagnóstico, pero principalmente con la ecografía, ¿ya? Puede ser ecografía 2D o 3D incluso. Y de acuerdo a eso es como los clasificamos, ¿ya? Esta clasificación es súper importante porque si uno quisiera realizar algún tratamiento, es importante la ubicación y el número de los miomas, ¿ya? Tanto el abordaje quirúrgico, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, si quieren los pueden, dígame. Una duda, que ¿Mm? algo que no me quedó muy claro en algunos papers era que desde cuando se considera 4 hacia abajo, ¿no serían como causa de sangrado uterino normal o también son? Porque en un momento como que los mostraban como, igual les ponían como L0, entonces ahí me confundí. Como los miomas tipo, los que no tienen contacto con el endometrio. Sí, ¿esos Ya. no producían sangrado o sí? Eso es lo que no entendí. Mira, es bien controversial eso, ¿ya? Siempre se ha dicho clásicamente que los que producen o están asociados a un sangrado uterino normal son los miomas que tienen contacto con el endometrio, ya que serían como del 3 hacia abajo, ¿ya? Porque el intramural no tiene contacto con el endometrio. Igual se ha visto en pacientes que no tienen, por ejemplo, que tienen un mioma tipo 6, ¿ya? Que igual presenta sangrado uterino normal, probablemente mediante otros mecanismos que no están estudiados, ¿ya? Como aumento de los factores como inflamatorios, etcétera, ¿ya? Eso, ¿tienen alguna duda con respecto a eso? Eso lo pueden leer en el paper, ¿ya? Muy bien. Y les quise poner esta tabla de sangrado uterino normal de causa ovulatoria, ¿ya? Que aquí están como algunas causas de sangrado por esta causa. La verdad es que hablar de cada uno es prácticamente para hacer una clase aparte, ¿ya? Pero para que lo sepan, principalmente están las causas endocrinológicas, ¿ya? Que está el síndrome de ovario poliquístico, hay otras causas de hiperandrogenismo que también pueden causar disfunción ovulatoria, ¿ya? Están las patologías tiroideas, la hiperprolactinemia, difusión hipotalámica, que ahí entran muchas variantes desde el estrés, trastorno de alimentación, etc. Y otras patologías como el síndrome de Cushing, tumores de la glándula de la hipófisis, la diabetes, ¿ya? La insuficiencia ovárica, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? De este me interesa principalmente la anovulación en dos grupos que son los pacientes con
posmenárquica, ya que se ve harto el tema de la alteración del eje hipotálamo hipofisario, que es una de las principales causas de disfunción ovulatoria en este grupo. El síndrome de ovario poliquístico, que igual se ve harto. Y bueno, y en pacientes perimenopáusicas también hay disfunción ovulatoria por el cese de la función ovárica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estas causas, como conversábamos recién, pueden estar presentes en todos los grupos etarios de la edad reproductiva de las mujeres, ¿ya? Voy a saltar la premenárquica porque en realidad no tiene mucho que ver con la presentación. Aquí lo importante es que cuando hay un sangrado, bueno, a veces es difícil identificar si es que es del útero o no, entonces es como un tema aparte, ¿ya? Pero ahí lo que podría ser más importante es que la paciente estuviera presentando una pubertad precoz, ¿ya? Y ahí eso es otro gran tema. Entonces, en el grupo posmenárquico, o el grupo adolescente, dentro de todas las causas estructurales, la verdad es que son súper poco frecuentes en este grupo, ¿ya? A mí la verdad es que no me ha tocado ver patología estructural en este grupo, y dentro de las causas más frecuentes, como les había dicho, está la inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Que puede causar disfunción ovulatoria y que puede durar hartos años. Es decir, una vez que la paciente presenta la menarquia, los ciclos, la mayoría durante los primeros 2 años no son ovulatorios, ¿ya? Entonces esto lleva a una disfunción que se manifiesta como un sangrado uterino normal. De este grupo, ¿qué más importante? Las coagulopatías, ¿ya? Sobre todo en pacientes que presentan desde la menarquia reglas muy abundantes, y que además tienen antecedentes o que tienen algún otro síntoma, siempre investigar coagulopatía. Y también aquí es importante el grupo de iatrogénico, principalmente sobre todo en adolescentes que usan anticoncepción, ya no siempre son constantes en la toma de los medicamentos y que pudiesen llevar también a una disfunción. La verdad es que las mismas causas son poco comunes en este grupo. ¿Qué más se me queda acá? Endometritis, igual en este grupo, por el tema de la... También debiese ser investigado si es que hay como algún otro síntoma, algunos otros factores de riesgo, ¿ya? Entonces, como pueden ver en este gráfico, se lo puse para que vean que la mayoría de los ciclos durante el primer año de, ¿cómo se llama? De la menarquia, el primer año ginecológico, la mayoría de los pacientes no tienen ciclo ovulatorio, y ya recién en el 6º año, un mayor porcentaje, ya más del 50%, casi llegando al 80%, presenta ciclo ovulatorio. Ya, por lo tanto, cuando uno ve a una paciente adolescente, posmenárquica sobre todo, siempre pensar en eso. Y la verdad es que es bien frecuente y las mamás se asustan harto, le llevan a la urgencia y a veces no es necesario ser tan invasivo, ¿ya? Y las coagulopatías las puse acá. Este es un estudio que se estudiaron en 113 adolescentes que tuvieron sangrado uterino normal, se les hizo estudio de coágulo para detectar coagulopatía, ¿ya? Y la verdad es que un 48% presentaban algún tipo de coagulopatía, así que si bien este estudio tiene un número chiquitito de pacientes, no es despreciable, ¿ya? Y dentro de ellas, las principales fueron desórdenes de la fusión de las plaquetas y la enfermedad de von Willebrand, que son las principales que uno debiese estudiar si es que lo sospecha en este caso. Igual siempre es preferible hacer una evaluación, que el hematólogo que le haga una evaluación y ahí él solicitar el estudio correspondiente, ¿ya? Pero siempre pensar en eso cuando se presenta una paciente de esa edad con un sangrado uterino normal, ¿ya? Porque es más frecuente de lo que pensamos y a veces está subdiagnosticado. Después está el grupo de edad fértil, que son la mayoría de las pacientes que consultan. Yo diría que sangrado uterino normal en este grupo es como una de las primeras causas de consulta ginecológica, ¿ya? Y aquí ya sí empieza a aparecer la patología estructural, ¿no es cierto? Aquí ya hay más porcentaje de pacientes que presentan pólipos, miomas. Los miomas son más frecuentes a partir de los 30 años, ¿ya? Igual que la adenomiosis, pero igual pueden estar presentes antes. La patología ovulatoria también. Y, ¿qué más queda acá? Y el cáncer o patología premaligna de endometrio, la verdad es que también empieza a aparecer en esta edad. Si bien es menor
en mujeres menores de 45 años, siempre hay que evaluar a la paciente en relación a los factores de riesgo que tiene, ¿ya? Porque si es una paciente obesa que lleva más de 10 años de ciclos anovulatorios y tiene además otros factores de riesgo, obviamente el porcentaje o el riesgo que esa paciente pueda tener una patología premaligna aumenta, ¿ya? Entonces también es un grupo que es una patología que empieza a aparecer en este grupo reproductivo. En el grupo del adolescente, en realidad, el cáncer es casi anecdótico, tiene una incidencia que es menor a un 1,001%, ¿ya? Y en las pacientes que están en la transición a la menopausia, aparte de todo lo que es patología endometrial, aquí en este grupo lo que más destaca o tiene mayor riesgo, por así decirlo, sobre los 45 años de tener patología premaligna y el cáncer, ¿ya? Así que siempre pensar en eso, ¿ya? Estas recomendaciones sobre los 45 años, pacientes que presenten sangrado uterino normal, independientes si tienen o no factores de riesgo, realizar evaluación histológica del endometrio, ¿ya? Independiente que tengan unos factores de riesgo, porque aquí la incidencia de patología maligna o premaligna aumenta más, ¿ya? Y el tema de la ovulación en esta etapa también es bastante igual que el grupo premenérgico por el tema de la transición a la menopausia y el cese de la función ovárica, ¿ya? Es una cosa importante. Y bueno, en la menopausia en realidad no es el tema de la presentación, pero ahí ya es principalmente patología maligna, ¿ya? Lo que hay que descartar. Entonces, frente a una paciente que nos consulta por un sangrado uterino normal, bueno, lo principal es hacer una anamnesis completa, ¿ya? Porque como ustedes pudieron ver en las diapositivas previas, hay muchas cosas que pueden influir en esto, ya desde el uso de un fármaco, que a veces se nos olvida preguntar, y dentro de otras cosas, ¿ya? Entonces, lo primero es determinar como el patrón de sangrado, ¿ya? En el fondo, porque la paciente siempre llega y dice, vengo porque tengo reglas fuertes, reglas irregulares, y como vimos recién, a veces están dentro de la normalidad y es no sabe, ¿ya? Esto es un poco difícil de evaluar, sobre todo en la primera consulta, porque las pacientes son muy pocas las que tienen un calendario menstrual como escrito, por así decirlo, y pese a que hay ahora hay aplicaciones, son muy pocas las pacientes que son mateas y tienen todo ordenado, ¿ya? Pero la idea es tratar de conseguir cada cuánto le llega la regla, si es que cuánta es la variación entre los ciclos, cuánto más o menos le dura, y establecer de manera ya sea objetiva o subjetiva si es que el sangrado es abundante o es normal, ¿ya? Y con eso ahí podemos recién definir si es que realmente la paciente presenta un sangrado uterino normal o no. Después, todo lo que tenga que ver con la historia médica de la paciente, ¿ya? Antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos, si hay antecedentes de la familia, ya de trastorno de coagulación puede ser, si hay antecedentes de alguna endocrinopatología, todo lo que tenga que ver con sus antecedentes ginecológicos, ya la de la menarquia, si tiene partos, si usa anticonceptivos, si tiene vida sexual activa, ¿qué más hay? Bueno, pacientes que ya tienen actividad sexual, siempre preguntar por el PAP, ¿ya? Porque dentro del diagnóstico diferencial está todo lo que tiene que ver con patología, con sangrado, digamos, del tracto genital inferior. ¿Qué más todo lo ginecológico, ¿ya? Si la paciente usa algún medicamento, ¿ya? Y bueno, los factores de riesgo del cáncer de uterino, en general eso se pueden deducir de los antecedentes que refiere la paciente por su historia médica y algunas cosas del examen físico, ¿ya? Y los antecedentes familiares. Y también preguntar siempre si es que hay algún síntoma asociado, ¿ya? Principalmente de algia pélvica, fertilidad, sangrado intermenstrual, puede tener sinusorragia, eso principalmente, ¿ya? Y la evaluación en el examen físico, si la paciente nos consulta en la urgencia o incluso en la consulta, siempre ve los signos vitales, ¿ya? Porque a veces el sangrado es excesivo y cuando es crónico, a veces pequeños episodios agudos pueden producir descompensación hemodinámica, ¿ya? El examen físico general, evaluar la piel, los fanerios,
en general por sistema, dependiendo de lo que por la anamnesis nos pudiese orientar la causa, revisar las mamas, el abdomen, ya que no se palpen masa, etcétera, signos de endocrinopatía, ya esto más para la evaluación de una paciente en el contexto de consulta, porque la urgencia la verdad es que, como lo vamos a ver más adelante, importan otras cosas, ¿ya? Y el examen ginecológico debe ser completo, ya si la paciente tiene actividad sexual, no hay problema en realizar especuloscopía, obviamente siempre con el consentimiento, y realizar un tacto vaginal para... La especuloscopía es súper importante. Hay personas que se la saltan, la verdad, en la evaluación de la paciente en la urgencia y es súper incorrecto. ¿Ya? Y personas, colegas me refiero. Porque con eso nos ayuda a distinguir de dónde viene el sangrado. ¿Ya? Es la única manera. Y además nos sirve también para evaluar patología que viene del tracto genital inferior. ¿Ya? Puede ser del cuello, del útero, del canal vaginal, etc. En pacientes que no han tenido actividad sexual, igual se puede hacer un examen de la parte ginecológica, obviamente, pero sin especuloscopía y sin tacto vaginal, ¿ya? El tacto nos va a ayudar a evaluar si es que el útero está aumentado de tamaño, si es que hay masa anexial. En el caso de sangrado uterino normal sería como útero aumentado de tamaño, ¿ya? Y claramente, si uno tiene alguna sospecha diagnóstica, por ejemplo, una paciente que uno sospeche que tiene, no sé, podría tener una difusión ovulatoria, que tiene obesidad, además, buscar, por ejemplo, signos de hiperandrogenismo, ya pensando que tenga un síndrome de ovario poliquístico, uno va dirigidamente a buscar esas cosas, ya presencia de acné, de hirsutismo, etc. Y dentro de los exámenes complementarios, la verdad es que no hay un pack de exámenes que uno solicite de rutina frente a una paciente con un sangrado uterino normal, sino que uno siempre lo orienta pensando en la causa y la mayoría de las veces con la historia de la paciente, más los antecedentes y el examen físico, uno puede orientar más o menos lo que puede tener y con eso solicitar puntualmente los exámenes, ¿ya? Ahora cuando la paciente llega a la urgencia, llega sangrando abundante, uno siempre debiese solicitar un perfil hematológico, siempre un test de embarazo, descartar que en el fondo que la paciente no esté embarazada si tiene actividad sexual, y ¿cómo se llama? Exámenes de grupo sanguíneo y pruebas cruzadas para ver si es que eventualmente requiriera una transfusión y pruebas de coagulación, ¿ya? Eso es como en el contexto agudo. Como les decía, en el contexto de una paciente con un sangrado uterino normal crónico que llega a la consulta, no se le va a pedir todas las hormonas, no. O sea, uno lo dirige dependiendo de lo que pudiese tener la paciente, ¿ya? Y obviamente para todo lo que es patología estructural están los exámenes complementarios en relación a las imágenes, que son principalmente la ecografía, que es lo que principal usamos, y con eso la verdad es que nos permite diagnosticar la mayoría de la patología estructural, la adenomiosis, los leiomiomas, a veces los pólipos endometriales, ¿ya? Entre otras cosas, y también está la histerosonografía, no sé si han visto alguna vez, que es se aplica una infusión de suero fisiológico en la cavidad uterina y eso nos permite evaluar si es que queda alguna duda con la ultrasonografía en patología de la cavidad endometrial. Por ejemplo, miomas submucosos que no se ven bien en la ecografía, pólipos endometriales también se ven mucho mejor con este método, ¿ya? Y hay otros exámenes que en realidad ya están indicados en casos muy especiales, como por ejemplo la resonancia magnética, y la histeroscopía también pudiese ser un método adecuado, sí, porque además que es diagnóstica también puede ser terapéutica, ¿ya? Y obviamente cuando sospechamos que el paciente tiene factores de riesgo para tener una patología de endometrio, como una hiperplasia o un cáncer, siempre realizar una biopsia endometrial. Entonces yo me imagino que han visto varias ecografías. Esta es una ecografía donde muestra una imagen nodular, ya en la pared posterior del útero, que la verdad es que es bastante característica de un mioma. Los miomas siempre se ven en la ecografía, son fáciles de distinguir. Era una imagen de una histerosonografía, ya que se ve también una imagen nodular, que la verdad es que no podría ser perfectamente un pólipo o un mioma. Nos falta ahí el Doppler para distinguir bien.
si es una o la otra. Y a veces en la ecografía, por ejemplo, vemos un endometrio gordito, como en la imagen del lado izquierdo, que no se alcanza a distinguir si es solamente endometrio o hay algo más. Y si uno le hace una histerosonografía a la paciente, la cavidad se dilata y, por ejemplo, en ese caso se puede ver que hay una imagen nodular intracavitaria, ya que puede corresponder a un mioma o un pólipo. ¿Ya? Entonces a veces es bastante útil hacer la histerosonografía. ¿Ya? Y la biopsia endometrial idealmente, que es súper importante como un método complementario, intentar siempre realizarla ¿cómo se llama? En la oficina, o sea, en la consulta, con estas PIPEL, no sé si las han visto, que son como biopsias por aspiración. ¿Les ha tocado ver de eso? ¿Las conocen? No, es que en ¿No? verdad casi ninguno, o sea, ninguno ha tenido parte práctica de gine, como estamos como en stop. Entonces Ya. estamos viendo lo teórico y en octubre se supone que partimos lo práctico. Y cuando eran alumnos tampoco vieron, no les tocó ver eso, ¿no? No, a mí no, por lo menos. Ya, entonces para explicarle un poquito cómo funciona la biopsia endometrial para cuando vayan al policlínico sepan más o menos lo que se va a hacer. Bueno, esto se hace en la clínica, en la consulta, se pone un espéculo, con una posis se tracciona el cervix, el labio anterior, y lo que se ve a la izquierda, no sé si eso como ese dispositivo largo, ya que va con centímetros, se introduce por el canal cervical, y se hace como una especie como de legrado, por así decirlo, movimientos, y se saca material endometrial, ya se funciona por aspiración. Y después de eso se introduce en un frasco y se envía a biopsia. Causa mínimo malestar, es súper rápido de hacer, y la mayoría de las veces se obtiene una muestra adecuada para estudio, ¿ya? A veces las pacientes posmenopáusicas la muestra no pudiese ser, o está informada como poco adecuada, pero la mayoría de las veces se puede hacer bien con eso, ¿ya? Porque lo otro, si no para estudiar endometrio, es hacer una biopsia propiamente tal, a través como de un legrado uterino en pabellón, y la verdad es que eso, costo efectivo, no es muy bueno. Y lo que les comentaba recién, que cuando hacer una biopsia endometrial, en general está recomendado ahora en todas las pacientes mayores de 45 años, independiente que presenten unos factores de riesgo, que tengan sangrado uterino normal, ya que en este grupo etario aumentan considerablemente el riesgo de presentar patología precancerígena o cáncer propiamente tal, ¿ya? Y sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo. Y en pacientes menores de 45 años, realizar siempre que la paciente tenga factores de riesgo, ya obesidad, diabetes, pacientes con anovulación crónica, etcétera, entre otras cosas, ¿ya? Doctora, y Dígame. ahí no depende del grosor del endometrio, porque Ya. nos habían dicho que era como siempre cuando fuera mayor a 5 milímetros, o a todas Ya. nomás. Lo que pasa es que el 5 milímetros se utiliza pero en pacientes posmenopáusicas. ¿Ya? Acuérdense que esto es en pacientes premenopáusicas en edad fértil. El grosor del endometrio en una paciente en edad fértil va variando de acuerdo al momento del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Y un endometrio, por ejemplo, de 7 milímetros en una paciente que está en la fase proliferativa o la fase folicular o la fase secretora, ¿es normal o no es normal? Normal, me imagino. Es normal, ¿no es cierto? De hecho, los endometrios en la fase secretora o fase, digamos, pueden llegar incluso hasta 12, 15 milímetros, ¿ya? Es por eso que las pacientes premenopáusicas, la verdad es que el grosor endometrial puede ayudar, pero no es ese el corte que se utiliza, ¿ya? Porque durante el ciclo menstrual el endometrio va variando durante cada fase. Lo otro que se me olvidó mencionarles es que cuando uno hace una ecografía para evaluar a pacientes con sangrado uterino normal, lo ideal es que la ecografía se realice durante los primeros 5 días de ciclo menstrual, es decir, postmenárquico, ¿ya? Porque ahí se supone que el endometrio debiese estar lineal, digamos, y ahí empieza la fase folicular de crecimiento, ¿ya? En pacientes que, por ejemplo, usan anticonceptivos, y ahí el endometrio se mantiene más estable. Pero en una paciente que no usa anticonceptivos, lo ideal es evaluarlo por lo mismo en
en fase folicular los primeros 5 días de la menstruación, postmenstrual. Y en pacientes postmenopáusicas, me imagino que van a tener una clase de eso, pero ahí sí que se usa el corte de mayor a 4 milímetros, ¿ya? Para realizar una biopsia, ¿ya? Pero en pacientes premenopáusicas la verdad es que ese corte no se usa. Entonces, como les había comentado recién, está la histeroscopía, que es como una endoscopía de la cavidad uterina, ¿ya? Y que puede ser diagnóstica, ¿ya? En el caso que nos quede alguna duda de alguna imagen intracavitaria, etc. Y también puede ser terapéutica, porque con el endoscopio se pueden hacer extracción de miomas, de pólipos, retiro de dispositivos, toma de muestras, resección de tabiques, sinequia, entre otras cosas, ¿ya? Entonces es un elemento útil si es que nos queda la duda diagnóstica, y además sobre lo mismo se puede realizar un tratamiento, ¿ya? Esto obviamente, algunos se hacen en pabellón y otros se hacen, digamos, en la oficina, no es necesario con anestesia. Ya son histeroscopios más delgaditos. Y así es como se ve una histeroscopía. Ahí se ve la cavidad uterina con los orificios de los cuernos, ¿ya? Un útero normal, ahí se ve un pólipo, sinequias, ya se pueden ver miomas, un dispositivo. Se puede hacer todo ya y retirar y tratar inmediatamente. Entonces, todas esas cosas hay que evaluar frente a una paciente, ¿ya? Lo más importante es el patrón del sangrado, la anamnesis completa, el examen físico completo. Una vez que se obtiene eso, ya uno más o menos sabe cuál de las causas del algoritmo que vimos pudiese tener la paciente, y de acuerdo a eso es orientar el estudio, ¿ya? Entonces, cuando nos llega una paciente, por ejemplo, en la urgencia, que tenemos que tratar por esto, hay que considerar hartas cosas, ¿ya? Una de esas es la severidad del sangrado que presente la paciente, ¿ya? Eso se puede ver en el examen físico, dentro de los exámenes complementarios, ya no va a ser lo mismo tratar a una paciente que tiene un sangrado uterino crónico, que no tiene una anemia severa, etcétera, a que una paciente que llega sangrando y que tiene, por ejemplo, una hemoglobina de 6, que está con sangrado activo. O sea, el tratamiento va a ser totalmente diferente, ¿ya? Según la etiología también, ¿ya? Y si tiene síntomas asociados, la necesidad de anticoncepción siempre hay que evaluarlo en el tratamiento. Si la paciente presenta alguna comorbilidad, porque acuérdense que la mayoría de los tratamientos que nosotros utilizamos son tratamientos hormonales, ¿ya? Y lamentablemente en la actualidad la mayoría de los pacientes tienen comorbilidades, ¿ya? Y hay algunos anticonceptivos o el uso de estrógeno está prohibido o no se debiese usar en varias patologías, ¿ya? El riesgo de enfermedad tromboembólica también, ¿ya? Y las preferencias de la paciente. Siempre considera eso en el momento de tratar. Entonces, frente a un sangrado uterino normal agudo. Entonces, vamos a ver el caso de un paciente que llegue a la urgencia con un sangrado agudo, ¿ya? ¿Cómo debiésemos orientar nuestro tratamiento? Siempre, lo primero es evaluar la parte hemodinámica, ¿ya? Si la paciente está hemodinámicamente estable, lo importante es que se mantenga así, y si obviamente está hemodinámicamente estable, tratar eso primero, ¿ya? Corregir la anemia, ya sea aguda o crónica, y por supuesto la detención del sangrado agudo, ya, para evitar que la paciente caiga en una descompensación hemodinámica, ¿ya? Y como tratamiento de primera línea en sangrado uterino normal agudo es el tratamiento hormonal, ¿ya? Debemos siempre partir con esto, siempre y cuando la paciente no tenga alguna contraindicación, en todos los grupos etarios, ¿ya? Dentro de esto, los que debiesen usarse siempre son los estrógenos, ¿ya? Están los estrógenos conjugados de quino, que se pueden usar vía endovenosa, y la verdad es que son muy efectivos para la atención del sangrado. Ya a las 8 horas la paciente empieza con una disminución del sangrado, y lamentablemente no hay de esto acá. Por lo menos yo no he visto en ninguno de los hospitales que he estado que haya, ¿ya? Pero sí tenemos los anticonceptivos orales, ¿ya? Que poseen estrógeno, no de quinos conjugados, pero sí estradiol, y que vienen también acompañados por algún progestágeno, ¿ya? Estos se utilizan en dosis altas, ¿ya? Dosis altas me refiero más de 90 microgramos al día de estradiol. Entonces,
podemos usar cualquier anticonceptivo oral combinado que tenga estradiol en dosis alta, ya puede ser Anulet, que viene con levonorgestrel. Lo importante es que no sea, que logremos por lo menos una base de 90 microgramos de estradiol. Esto se administra 1 cada 8 horas, ya, 3 dosis, y la idea es mantenerlo al menos durante una semana, en dosis altas. Luego de la semana o a partir de los 5 días, uno puede ir disminuyendo la dosis gradualmente hasta continuar con un comprimido al día. Esto se ha comparado con los estrógenos conjugados endovenosos y la verdad es que es bastante similar en la efectividad. ¿Ya? La mayoría de las pacientes ya las 10 se mueren un poco más en actuar, pero ya durante el primer día, 16 horas, ya el sangrado empieza a disminuir significativamente. ¿Ya? Así que siempre que se pueda y que la paciente no tenga alguna contraindicación, tratar de usarlo como primera línea. Una vez que uno administra esto, ¿no es cierto? Lo usamos cada 8 horas, puede ser por 5 a 7 días, después lo podemos disminuir 1 cada 12 horas, por otros 3 días, y después la idea es continuar con 1 al día, ¿ya? Por harto tiempo, por lo menos hasta que se estudie la etiología, o en caso de pacientes que tengan anemia severa, debiese mantenerse el anticonceptivo hasta la recuperación de la anemia. Ya, ahí lo vamos a ver más adelante en un caso clínico. En caso que la paciente presente alguna contraindicación para el uso de estrógeno, se pueden usar progestaginas solo, ¿ya? Está el acetato de medroxiprogesterona oral, que también hay que usarlo en dosis altas, ¿ya? Lo recomendado es usar 20 miligramos cada 3 horas, o sea, perdón, cada 8 horas, por 7 días. La dosis máxima debiese ser 20 miligramos, 80 miligramos al día, ¿ya? La efectividad de este medicamento en comparación con los estrógenos es un poco menor la efectividad, pero igual es bastante alta, como un 76% versus como un 86% en la detención del sangrado, así que si bien no es primera línea, siempre los estrógenos, en caso de que el paciente tenga alguna contraindicación, se puede utilizar esto. Y otra alternativa que tenemos son los antifibrinolíticos, ¿ya? Como el ácido tranexámico. Estos generan un bloqueo reversible del plasminógeno, ¿ya? Y tiene una disminución significativa en la cantidad de sangrado, ya hasta un 50%. Se pueden utilizar como tratamiento único, también se pueden asociar a estrógeno. Y se pueden utilizar vía oral o endovenoso. Si está la paciente hospitalizada, se puede usar por vía endovenosa, se puede usar 1 gramo cada 8 horas. Es como la dosis que se utiliza en el hospital. Y eso se pasa en un suero, como de 500, 250 ml, más o menos en 20-30 minutos. Ya no se pasa en infusión directa. Y la verdad es que tiene muy buena efectividad para la detención del sangrado. La mayoría de las veces con eso es suficiente para controlar el sangrado de manera aguda, pero si es que eso no llegase a ser efectivo, ya en casos excepcionales ya habría que usar otro tipo de tratamiento, ya hablando brevemente tal de procedimiento ya más invasivo, ya como un balón intrauterino o una sonda Foley, que puede hacer hemostasia, igual que las pacientes que presentan metrorragia posparto. La verdad es que yo nunca no lo he utilizado, pero lo encuentro que es una opción bastante factible. El grado uterino, la verdad es que también puede ayudar, pero en un caso no es lo recomendable. Está la embolización de arterias uterinas, que eso ya, la verdad es que requiere de un centro que tenga radiología intervencionista, así que bastante difícil. Y ya lo otro sería propiamente realizar una histerectomía, ¿ya? Entonces eso es con una paciente con un sangrado uterino agudo. ¿Tiene alguna consulta de eso del tratamiento? Ya. Y en el contexto de una paciente con un sangrado uterino crónico, aquí sí que nos vamos a enfocar principalmente en la etiología, ¿no es cierto? La idea es que en este caso se trate la patología de acuerdo a lo que tenga la paciente. Por ejemplo, si tiene una anovulación crónica, secundaria a un síndrome de ovario poliquístico, estoy dando un ejemplo,
Bueno, el tratamiento, aparte de regularizar las menstruaciones para evitar la no ovulación crónica, va a ser las otras medidas que siempre se indican, ¿ya? Bajar de peso, hacer ejercicio, la corrección del hirsutismo si tiene, etc. Entonces, si la paciente presenta una hiperplasia, ahí hay que ir viendo. Si la paciente tiene miomas, por ejemplo, son miomas que son muy grandes o que se ha intentado el tratamiento médico y no, sin efectividad, y se puede plantear alguna cirugía, ¿ya? Pero siempre enfocado en el fondo en la patología que tenga la paciente, en la etiología, ¿ya? Y ahí es importante lo que les mencionaba, de ver que la paciente tenga alguna enfermedad, una comorbilidad que, por ejemplo, le impida usar anticonceptivos, si la paciente necesita anticoncepción, etc. Y aquí el tratamiento médico, podemos usar los mismos anticonceptivos combinados que, además de servir para tratar el tratamiento, el sangrado uterino normal agudo, también en el crónico obviamente sirven a largo plazo, ya que regularizan las menstruaciones y disminuyen el flujo menstrual. También se pueden usar progestágenos, ¿ya? Dentro de el que más destaco es el dispositivo medicado con levonorgestrel, que tiene un éxito en el tratamiento del sangrado uterino normal altísimo. Los antiinflamatorios, ¿ya? Los agonistas GnRH en realidad no debiesen utilizarse para esto. Y los antifibrinolíticos también, ¿ya? Entonces los AINES también serían una buena opción, ¿ya? Inhiben la acción de la ciclooxigenasa, principalmente la producción de algunas prostaglandinas que producen vasodilatación y por eso aumentan el sangrado, y con una reducción significativa del sangrado menstrual, en un 30%, incluso un poquito más, de acuerdo a algunos estudios, ¿ya? También además disminuye la dismenorrea, y lo ideal es usarlo durante los primeros 5 días de la menstruación, ¿ya? Independiente del flujo menstrual. El DIU con levonorgestrel también tiene gran reducción de la cuantía del sangrado, produce atrofia endometrial. La mayoría de los pacientes que usan el dispositivo al año están en amenorrea, lo cual mejora significativamente el problema, y el sangrado lo reducen hasta un 60%, los primeros meses principalmente, ya que después la mayoría cae en amenorrea, ¿ya? Como ustedes saben, el Mirena tiene 52 miligramos de levonorgestrel, dura 5 años y es de liberación prolongada, se liberan 20 microgramos al día. Actualmente hay otros dispositivos de liberación prolongada, no sé si lo han escuchado, está el Cailina y el Jayves, ¿ya? La verdad es que esos aún no han sido probados para el sangrado o el manejo de sangrado uterino normal, ¿ya? No hay estudios, así que si se indica uno, debiese indicarse el Mirena, ya con esas dosis. Y bueno, y el tratamiento quirúrgico también obviamente plantearlo en pacientes con sangrado uterino normal crónico, sobre todo pacientes que tienen patología estructural, ¿ya? Aquí principalmente la esterectomía y la esteroscopía. Para el tratamiento de miomas, pólipos, la adenomiosis, etc. Sobre todo en pacientes con falla de tratamiento médico. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Porque vamos a pasar con un caso clínico ahora. ¿No? Doc, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Me escucha? ¿Sí? Que no me quedó claro lo de menores de 45 con factores de riesgo, pero no necesariamente con sangrado uterino normal, ¿le tomo biopsia? No lo entendí. Ah, no. En todos los pacientes mayores de 45 años está recomendado usar biopsia independiente que tengan unos factores de riesgo, ¿ya? Porque ya la edad aumenta el riesgo, ¿ya? Es un factor de riesgo independiente. Y en menores de 45 años en el contexto de un sangrado uterino normal. Creo que lo dije mal o no entendiste mal, pero es en el contexto de un sangrado uterino normal. Y ahí con factor de riesgo en el fondo de biopsia. Menores de 45 años con sangrado uterino normal, si tienen factores de riesgo siempre hay biopsia. Ya, gracias. Independiente de que además tengan un mioma o que tengan, porque los miomas son súper frecuentes, entonces si tienen factores de riesgo igual hay que hacer un muestreo de endometrio. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Igual después si tienen alguna duda de la clase, una vez que revisen bien los papers me pueden mandar un mail.
Y se lo respondo. Vamos a ver un caso clínico. Más que nada como para orientar lo que vimos en los que les presenté recién, porque el tema es súper amplio, los casos son, como hay mucha etiología, no hay como una receta, no es como te les pudiera decir, este se trata así, qué pedirle a cada paciente, si no la clase sería eterna, porque habría que hablar de los miomas, habría que hablar de la adenomiosis, de los pólipos. Tengo entendido que después van a tener una clase de hiperplasia y de cáncer de endometrio. Entonces la idea es como hacerlo general, las cosas que tienen que preguntar, y vamos a ver un caso clínico, ¿ya? Este es un caso clínico bastante frecuente. Entonces tenemos una paciente, María José, una adolescente de 14 años, ¿ya? Asiste a la urgencia acompañada de su madre, ¿ya? Entonces ella viene porque resulta por menstruaciones irregulares y muy abundantes desde hace un año, ¿ya? Además, si uno le pregunta si tiene algún otro síntoma, dice que se siente fatigada, cansada. No refiere antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos, tiene una apendicectomía a los 11 años, ¿ya? No tiene alergias, medicamentos no usa y la mamá tiene diabetes tipo 2, ¿ya? Entonces, de la parte de la anamnesis ginecológica, ¿qué le preguntarían a esta paciente? La Bárbara. O sea, primero hay que como objetivar a qué se refiere con irregulares o muy abundante. ¿Ya? Em, Y ahí, ¿cómo lo haría? Habría que tratar de especificar un poco como las características de sus menstruaciones, ¿no es cierto? claro, como la frecuencia, la cuantía del sangrado, la regularidad, eso. Muy bien, ya. ¿Qué más de la historia ginecológica? También como de la anamnesis, dices tú. Claro. A ver, o sea, como los antecedentes, ¿cuándo fue la menarquia, perdón? Ya. Eh, la menarquia, ¿cómo han sido? O sea, si esto... Tiene 14 años. Pero cosas ginecológicas, por ejemplo, ya, le preguntamos de las menstruaciones, ya su menarquia fue, que preguntarle de la menarquia, ¿qué más? Sí, a ver, como si tiene otras enfermedades. Ah, no, ¿Ya? antecedentes médicos no. Ya. Entonces, siempre que le hacemos la anamnesis ginecológica a nuestra paciente, le preguntamos siempre de sus menstruaciones, las características, ya, la menarquia que da fue, si tiene dismenorrea, el grado de dismenorrea, ya, si alguna vez ha estado embarazada, si ha tenido alguna pérdida, si tiene actividad sexual, ya, eso igual es importante porque eso nos puede orientar. Acuérdate que siempre hay que descartar que la paciente no esté embarazada y de ahí parte todo nuestro estudio de sangre uterina normal, ya, entonces siempre hay que preguntar si es que tiene actividad sexual o ha tenido alguna vez actividad sexual y si usa anticonceptivo, ¿ya? ¿Qué tipo de anticonceptivo usa? ¿Ya? Entonces, una paciente tuvo su menarquia a los 12 años, ¿ya? Es decir, su segundo año posmenarquia, segundo año de edad ginecológica. La frecuencia de sus menstruaciones son entre 23 y 50 días, ¿ya? La duración mayor a 10 días, ¿ya? Y el volumen, ella lo refiere como abundante, ¿ya? Como les comenté recién, es bien difícil cuantificar, pero la valoración subjetiva que refiere a la paciente nos debiese bastar como para investigar, ¿ya? Nunca estaba embarazada, no tiene hijos, nunca ha tenido actividad sexual, según lo que ella refiere, y no usaba anticonceptivo, ¿ya? Entonces, ¿creen que es suficiente con esto o habría que preguntarle alguna otra cosa más por el momento? Porque es una paciente que estamos viendo en la urgencia. Yo creo que con eso podríamos hacer una primera aproximación, ¿no es cierto? No, ya después en el contexto de segunda consulta preguntar o indagar en alguna otra cosa. Bien, y el examen físico entonces lo primero que vamos a evaluar es los ciclos.
tiene una presión de 110,80, una frecuencia cardíaca 80, febril, tiene un IMC de 22, que está normal. Tiene sí palidez de piel y mucosas, en el abdomen tiene la cicatriz de la apendicectomía, tiene un abdomen blando, depresible, no se palpan masas. Y el examen de los genitales, en este caso no se puede hacer especuloscopía ni tacto vaginal, pero sí se puede hacer una inspección, ¿ya? Ni genitales normales, y un sangrado de moderada cuantía en el apósito. ¿Ya? Y el resto del examen físico, nada que llame la atención. Entonces, como exámenes complementarios, en el contexto de esta paciente que consulta en la urgencia, aunque la paciente, yo soy súper desconfiada, aunque la paciente diga que está embarazada, nunca tenía actividad sexual, igual a veces es recomendable solicitar un test de embarazo. Ya en este caso estaba negativo, ¿ya? Tenía un hematocrito de un 20%, una hemoglobina de 6,1, prueba de coagulación normales. La ecografía ginecológica en este caso lo puse porque la mayoría de las veces se realiza, pero la verdad es que no sería 100% necesario realizarla, ¿ya? ¿Por qué piensan eso ustedes? Bastián, ¿por qué crees que no es necesario en este caso realizar una ecografía ginecológica? Porque los exámenes, el examen físico y la anamnesis nos orienta no a una patología estructural y además por la edad. Muy bien, ¿no es cierto? Porque- Es muy poco sí. frecuente en esta edad tener patología estructural, ¿ya? Entonces la verdad es que la ecografía ginecológica no nos va a ayudar nada, la verdad, nada, muy poquito, ¿ya? De todas maneras, igual se le realizó una ecografía ginecológica transabdominal y no tenía ningún hallazgo patológico. Acuérdense que la ecografía ginecológica transabdominal debe realizarse con la vejiga llena, ya para poder observar bien el útero y los anexos. Así que igual es un poco que esperar que la paciente junte vejiga, no es tan rápido. Ya, entonces, de acuerdo a este caso, ¿cuáles son los diagnósticos que ustedes plantean? Florencia. O sea, primero tiene una anemia severa ¿Ya? en los exámenes y además tiene un sangrado uterino normal. Como Ya. que sería pensando en la causa de la anemia. ¿Ya? Y de las causas de sangrado uterino normal, ¿cuál crees tú que pudiese presentar esta paciente? Por las características de sus menstruaciones, por la edad que tiene, por los otros Yo pienso antecedentes. que por inmadurez del eje, ¿Ya? O porque sea, igual podría partió ser. hace un año, no fue desde el inicio de la menarca pensando como en una coagulopatía, por ejemplo. Ya. Igual suponer que fue a los 12. Igual es como perimenárquica, o sea, no. Ya. Pero sí, lo más probable es que esta paciente tenga un sangrado uterino normal de causa ovulatoria, ¿no es cierto? Por todo lo que comentábamos recién de la alteración de la inmadurez del eje, que es súper frecuente a esa edad, que lamentablemente a veces puede causar estos problemas. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esta paciente? Obviamente tiene una anemia severa, si la mandamos para la casa o dejamos que siga sangrando, se va a anemizar más y puede llegar a incluso una descompensación hemodinámica, ¿ya? Entonces, en este caso estaría indicado que la paciente se hospitalice, ya por dos motivos. Uno, para detener el sangrado, y segundo, para hacer una reposición de hemoderivados, ya que tiene una anemia severa. Y en este caso, bueno, ya lo puse ahí, pero lo que está indicado es el uso de estrógeno en altas dosis, ¿ya? Como les había explicado recién, se puede usar cualquier anticonceptivo oral combinado. Lo ideal es que tenga dosis altas de levotiroxestradiol, de 30 al menos. No, bueno, de 35 hay solo uno, no es recomendable usar ese, así que de 30, uno cada 8 horas. Ya esto se puede mantener por una semana. Y aquí le puse el caso de la Nulet, que es como lo más frecuente de encontrar, el más económico, que tiene tilinestradiol, que de 30 microgramos, más el levonorgestrel. ¿Ya? Un comprimido cada 8 horas por 5 a 7 días. 7 días es lo que está recomendado. Bueno, obviamente corregir la anemia aguda, ¿ya? Transfusión sanguínea y continuar con fierrolar para la casa, ¿ya? Una vez que esta paciente se va de alta, lo importante siempre es prevenir la recurrencia, tratando la etiología. En este caso, como es una inmadurez, probablemente una inmadurez del eje, ya que no tiene alguna otra causa evidente, el anticonceptivo debiese mantenerse al menos hasta que se recupere la anemia, ¿ya? Y de ahí ir evaluando de acuerdo a la necesidad
actual de la paciente, ya que como tiene 14 años, no sé, probablemente la va a mover en 6 meses más, va a tener 15 o quizás la misma edad, si necesita anticonceptivo, va a haber que dejárselo, ¿ya? Y si no, se pueden utilizar otras combinaciones, se pueden utilizar, por ejemplo, progestágeno cíclico, ¿ya? Para hacer que descame todos los meses y evitar que tenga estos periodos de anovulación con estas reglas impredecibles y que pueden ser abundantes, o dejarle solamente un anticonceptivo oral combinado por más tiempo, ¿ya? Y yo creo que en el caso de esta paciente, y algunas guías lo recomiendan, como tuvo su anemia severa, que requirió transfusión, tratar de indagar en la historia si es que tiene algún antecedente dentro de la anamnesis que pudiese orientarnos, que pudiese tener algún trastorno de la coagulación, alguna coagulopatía, me refiero, y eventualmente estudiarla. ¿Ya? De hecho, hay algunas guías, no sé si leyeron los papers, que incluso con hemoglobinas menores de 10 recomiendan realizar estudios de coagulopatía. Encuentro que es un poco... Serían muchas las pacientes que caerían de estos riesgos, así que, pero yo creo que en el caso de ella quizás se ameritaría realizar un estudio de coagulopatía, que sería como la otra causa que pudiese tener. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, una duda. ¿Mm? ¿El tratamiento también se asocia a fierro también, oral, en el caso de, Ah, sí, sí, de ella? sí, por supuesto, continuar con fierro oral. Una vez que la paciente se va de alta, continuar con fierro oral. ¿Ya? Ya. Siempre. Para mejorar los niveles de hemoglobina y hematocrito. Les había puesto acá, pero es un poco para alargar, sería como alargar la clase, pero lo pueden leer después, que tiene que ver con el patrón del sangrado y lo que nos puede orientar. ¿Ya? Solamente por dar un ejemplo, por ejemplo, una paciente que presenta reglas regulares, ¿ya? Pero que son muy abundantes o prolongadas. Las etiologías que se manifiestan así son los leiomiomas, la adenomiosis, ¿ya? Desórdenes como de la coagulación, ¿ya? Y ya menos común el carcinoma, el cáncer de endometrio o los sarcomas, ¿ya? Porque una paciente, por ejemplo, que presente reglas regulares, uno no va a pensar que tiene una causa ovulatoria, ¿no es cierto? Que ya ahí entraríamos en otro grupo. Entonces sí es más fácil orientar el estudio. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso bastaría solamente con pedir un hemograma para ver cuál ha sido como la repercusión del sangrado y pedirle una ecografía ginecológica, y con eso ya tenemos el diagnóstico. ¿Ya? Diferente es el caso de una paciente, por ejemplo, que presente reglas irregulares, que ahí uno sabe que probablemente tiene una patología disfuncional, y ahí habría que empezar a indagar qué cosas pudiese tener, si algún trastorno de la tiroides, alguna otra endocrinopatología, un síndrome ovario poliquístico, etc. ¿Ya? Creo que le mandé dónde sale esto. Y si no, en la clase después se los puedo pasar. ¿Ya? Ahí salen otros patrones de sangrado para que lo estudien, ya lo que puede orientar, porque uno ya, si viendo esto, sabe el tiro que puede tener la paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces eso sería, pues, chiquillos. ¿Quién es la delegada? Yo. ¿Catalina? Sí. Después le pides mi email a la doctora Mercado por si tienen alguna duda, me escriben al mail y yo les Ya. respondo. ¿Ya? Súper. Gracias. Ya, pues, que estén bien. Chao. Chao. Chao, doctora.